Noticentro 1, CMI. Tragedia en Bogotá. Así es la historia de Miguel Ángel Gamboa, el taxista que por evitar un robo fue asesinado. Otra mujer atacada con ácido. La víctima es una joven de 20 años. Capturan al asesino de la pequeña Celeste que murió por bala perdida. Así fue la explosión en Casa de Medellín. 5 personas quedaron heridas. Alerta en Barranquilla por homicidios. En un año aumentaron casos en 50%. ¿Cómo va la vacunación de los adultos mayores de 80 años en Bogotá? Comerciantes del madrugón protestan en el centro de Bogotá. 22 niños migrantes rescatados de la mendicidad en Santander. Taxista intentó arrollar a agentes de tránsito en Cartagena. Con Claudia Palacios. Buenos días. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Terminó en tragedia la historia del taxista Miguel Ángel Gamboa, de 52 años, quien por impedir un hurto en el occidente de Bogotá fue asesinado por un par de hombres que se movilizaban en una moto robada. Stig Luengas, buenos días. ¿En qué va la investigación del caso? Hola Claudia y televidentes, muy buenos días. Los saludo justamente desde el punto donde ocurrieron estos lamentables hechos. Se trata del barrio Mandalay en el occidente de Bogotá. Pues la investigación, lo que pasa en el momento es que no se ha dado con la captura de los 2 responsables del asesinato de un taxista de tan solo 52 años de edad. Esa persona iba transitando por esta principal avenida de las Américas cuando 2 ladrones, luego de cometer un robo, escapaban de una motocicleta robada. En este momento el taxista choca con la motocicleta y uno de los delincuentes acciona su arma contra él y pues le causa la pérdida de su vida. Nos encontramos justamente con el primo hermano de esta persona, quien nos va a relatar esos momentos que se vivieron. Cuéntenos detalladamente qué fue lo que sucedió. Sí, buenos días. Como tú bien lo decías, mi primo venía por esta vía con su horario de trabajo habitual. Cuando los delincuentes salen de acá y con la moto impactan al vehículo de mi primo en esta parte, y uno de los delincuentes que lleva el arma en la mano le impacta un tiro en el abdomen. Cuéntenos, por favor, ¿qué se sabe? ¿Por qué este choque del taxi y qué habían hecho estos ladrones antes de esto que sucedió? Según como el video que ya está en redes y en todas partes, los delincuentes hacen un intento de robo de fleteo en la parte de acá, a una cuadra, llevándose un bolso de la señora, y pues en esta parte sale la moto con la complicidad de otro vehículo que también las autoridades están en rastreo de ellos, y pues acá impactan al carro de mi primo y ahí es donde sucede el trágico hecho. Muchas gracias, pues este es un acto de intolerancia por parte del delincuente y nosotros, Noticentro 1 CMI, consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá. Ellos afirman que en este momento el caso lo tiene el CTI de la Fiscalía. Lo que sabemos es que también había un carro involucrado, se trata de un Daewoo que también habría sido hurtado este vehículo. Están haciendo el seguimiento de las cámaras para ver finalmente dónde llegó la motocicleta, que era de alto cilindraje. Y hablamos de otra importante noticia, siendo las 11:04 de la mañana, porque el flagelo de las personas que son atacadas con ácido se está haciendo cada día más grave. Desde el Consejo de Bogotá se ha denunciado que múltiples víctimas están en el olvido y que en pandemia estas personas no fueron atendidas. Nosotros conocimos el relato de una mujer de tan solo 20 años de edad a quien su exnovio la atacó hace poco. Yo perdí mi rostro. En su momento sentí que la vida ya no tenía ningún sentido. Siento que no contamos como con el respaldo de las autoridades que estén pendientes de todo ese tipo de casos. Hasta el son de hoy no tengo ni idea de dónde comprarme el ácido que me arrojaron en mi rostro. Dice el Consejo de Bogotá y especialmente el concejal Colmenares, que son las alcaldías distritales las responsables de que no se venda ácido en algunas tiendas de los barrios de Bogotá para que no se cometan estos actos reprochables. Al preguntarle a las alcaldías locales, nos dicen que no han hecho ningún control sobre la venta de estas sustancias corrosivas por estar concentradas en el COVID-19.
También hablamos de las protestas que se protagonizan en este momento por parte de los comerciantes del denominado madrugón. Esto se presenta a esta hora en el centro de la capital del país. Se presentan algunas afectaciones sobre la carrera 10ª en la avenida Jiménez. Algunas estaciones de Transmilenio están dejando de operar. Estas personas, ¿por qué salieron a protestar desde temprano? Dicen ellos que porque no les sirven los horarios que ha dado la alcaldía de Bogotá para la apertura de sus locales comerciales. Ellos exigen que vuelva el denominado madrugón, que va desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entendemos la problemática del virus, entendemos que no queremos el foco de contagio, no queremos que la ciudad de Bogotá se vuelva a presentar en alerta roja, pero sí es necesario reactivar cientos de comerciantes, familiaempresas que dependen de esta industria. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar nuestros horarios habituales, que son de 1 de la mañana a 9 de la mañana. Nosotros no somos personas que congestionamos ni estamos creando caos en la ciudad. Las protestas se seguirían desarrollando en el transcurso del día. Dicen estas personas que no van a cometer actos vandálicos y hacen un llamado para que algunos jóvenes no se unan y pues se camuflen entre estas protestas para que al final del día no se lamenten algunos hechos. Más adelante, a las 12 del mediodía, estaremos ampliando estas 3 informaciones. Por ahora me despido desde el occidente de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Terribles hechos, Stig, gracias. Fue capturado en las últimas horas el hombre involucrado en la muerte de Celeste, la bebé que recibió un impacto de bala perdida en medio de un enfrentamiento entre hinchas del Cali y del América. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Quién es el detenido? Hola Claudia, televidentes, muy buenos días. Se trata de alias Gaitán, tiene 21 años y fue capturado en una vivienda del barrio La Fortaleza, en el oriente de Cali, donde se ocultaba de las autoridades. Recordemos que por su paradero las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brindara información que permitiera ubicarlo cuanto antes. Como usted decía, Claudia, este es el hombre que estaría involucrado en la muerte de Celeste, la bebé de 1 año que murió como consecuencia de una bala perdida durante el enfrentamiento entre hinchas del Cali y del América. Lo que han dicho hasta el momento desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali es que este sujeto no tenía ningún tipo de antecedentes judiciales y la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Como alias Gaitán, repetimos, fue identificado este sujeto y era uno de los sujetos más buscados en esos momentos por las autoridades aquí en la capital del Valle del Cauca. Y en otras lamentables noticias, la familia de un joven de 20 años denuncia que su hijo falleció después de permanecer 7 días detenido en una estación de policía, también aquí en el oriente de Cali, en la estación de policía de Decepaz. El joven es identificado como John Eider Delgado Calderón, por eso a esta hora nos acompaña su madre, doña Marlene Calderón. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo es que usted se da cuenta que su hijo falleció? A mí me llamaron al trabajo el 26 de febrero a las 11 de la mañana. Uno de los patrulleros diciéndome que por favor me presentara urgente, que porque mi hijo había sido encontrado muerto en la celda, sin ningún golpe ni nada, que por muerte natural. Yo me vine y cuando llegué, mi esposo ya había llegado primero que yo. No se lo dejaron ver a él ni a mí porque ya media hora antes de que nosotros llegáramos ya habían hecho el levantamiento del cadáver. Además habían llamado los bomberos para lavar la celda, habían sacado todos los internos y estaban lavando a presión con las mangueras de los bomberos toda la celda para borrar toda evidencia. Dice que fue de muerte natural, pero es mentira. Mi hijo fue brutalmente asesinado a puros golpes y con electroshock, dicen otros jóvenes, de que llevaban 3 días torturando a 3 jóvenes, entre eso a mi hijo. ¿Cuántos días llevaba su hijo ahí detenido? Llevaba desde el viernes 19 de febrero hasta el 26 que apareció muerto. ¿En algún momento alguien lo intimidó a él en la celda, los policías, los otros detenidos? El primer día que él cayó allá, me dijo al día siguiente que fue la audiencia,
que ahí habían salido dos negros grandes a amenazarlo y le habían robado una pantaloneta y uno de ellos le había pegado en la cara, pero pues él no tenía ningún hematoma, fue como un golpe leve. ¿Pero detenidos o policías? Detenidos. Y de ahí para allá nos llegaron informaciones de que la policía, porque tiene complot con ese tipo que es el que manda toda la droga y todo lo que se mueve ahí adentro de esa celda, ¿ya? Y ellos fueron los que tenían amenazados a mi hijo. Doña Marlene, sintiéndolo mucho. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali, al ser consultada por Noticentro 1 CMI, dijo que este joven permanecía detenido y sindicado por el delito de hurto agravado y calificado. También el subcomandante de la Policía Metropolitana dijo que ya se dio la apertura de una investigación formal con respecto a este lamentable caso. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. En Bogotá ya han sido vacunadas 43.268 personas, entre personal de salud y adultos mayores de 80 años. Luisa Fernández, ¿cómo va ese proceso? Claudia y televidentes, muy buenos días, la saludo desde el sur de Bogotá. Hablemos específicamente de la vacunación para adultos mayores de 80 años que avanza a paso lento desde la llegada del lote de Sinovac con 192.000 dosis. Las mismas autoridades de salud advirtieron que este proceso se llevaría de manera diferente a la inmunización del personal de la salud. Sin embargo, se han registrado muchos más problemas que solo la lentitud en este proceso. Hablamos con expertos de salud quienes aseguran que la vacunación para adultos mayores podría hacerse de manera más ágil. Desafortunadamente, muchos de nuestros mayores sufren el abandono y la soledad, padecen enfermedades discapacitantes a nivel físico y mental, y caracteriza a esta población una amplia brecha tecnológica en la información y en el acceso a las comunicaciones. Por ello, las mesas territoriales en cabeza de las Secretarías de Salud municipales y departamentales, de la mano de las IPS y EPS, con el apoyo de los líderes comunitarios en territorio, debemos acompañar ese proceso de identificación oportuna. ¿Dónde están nuestros mayores? Llegar a ellos si es necesario a sus domicilios y garantizar que se apliquen la primera y la segunda dosis. Igualmente, fortalecer los call centers. Tengamos en cuenta que ojalá quien atienda un call center siempre sea una persona de carne y hueso. Pero quiero hacerles un panorama sobre este proceso de vacunación, una comparación para que sepamos cómo se está viendo este escenario. En el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Bogotá informaron que 3.458 integrantes de la primera línea de atención habían sido vacunados, mientras solo 99 adultos mayores fueron inmunizados en 24 horas. Estas son las diferencias, son unas diferencias de más de 3.000 personas que han sido vacunadas a comparación de los adultos mayores. Precisamente escuchamos esta mañana a la subsecretaria de Salud, quien informó que en los puntos geriátricos, en estos centros de atención para adultos, ya el 90% de esa población había sido inmunizada. En otras noticias, pero seguimos con la vacunación contra el COVID-19. En el Hospital San Blas, hoy inició esa jornada de inmunización debido a las nuevas dosis que llegaron de la farmacéutica Pfizer. Son 264 personas las que van a ser vacunadas durante este día. Entre esas está la doctora y médica internista Adriana López. A ella le tocó vivir la crueldad del COVID-19, sintiendo todos los síntomas graves de este virus, pero también, y lo más doloroso para ella, le tocó ver cómo partían sus compañeros. Esto es lo que dijo ella luego de ser vacunada y tras reflexionar de este año de pandemia. Es un triunfo agridulce. Yo estoy muy contenta por mí misma, por mis compañeros que estamos en primera línea de exposición a esta enfermedad y a esta pesadilla, y que por primera vez estamos viendo puede ser el principio del fin de una enfermedad que nos ha atacado a todos. Y se fortalecen los mecanismos contra el COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Van a implementar puntos de tomas de muestra en las estaciones de Transmilenio y también en las instituciones educativas públicas que han retornado al regreso a clases. Escuchamos a la subsecretaria de Salud sobre cómo será este mecanismo. Esto quiere decir que para tener por lo menos el 70% de la población vacunada, si tenemos la disponibilidad de la vacuna, van a pasar varios meses. Y si nos relajamos en las medidas, vamos a volver a tener la posibilidad de tener un tercer pico en Bogotá.
Ella enfatiza en que los ciudadanos de la capital del país debemos tener en cuenta la estrategia DAR. ¿Qué significa? Detecto, aíslo y reporto. Recordemos que con la llegada de las dosis de Pfizer y de Sinovac no significa que el COVID-19 se haya ido. Se necesita una inmunidad de rebaño, como ella lo ha dicho, para poder tomar algunas medidas, como alejar esas medidas de bioseguridad. Sin embargo, estamos a varios meses de eso. Con esta información me despido desde el sur de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, el éxito depende de que todos cumplamos cada una de las medidas. Por falta de etiquetas en los frascos, Bogotá no podrá aplicar 372 de las vacunas de Pfizer. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, confirmó que no se podrán usar porque ya se rompió la cadena de frío. Bogotá recibió estas vacunas la semana pasada, pero solo se percataron de la inconsistencia en el momento de la distribución. El Ministerio de Salud ya tiene conocimiento de la situación. Al regresar a Noticentro 1 CMI, alerta en Barranquilla por homicidios. En un año han aumentado los casos en un 50%. Una acumulación de gases fue la causa de la explosión en una vivienda de Medellín que dejó 9 personas heridas. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de las víctimas? Yusi. Bueno, creo que tenemos problemas de comunicación con Yusi. Vamos a estar atentos de en qué momento podemos recuperar la comunicación para saber cuál es el estado de salud de las víctimas, de las personas a las que hacíamos referencia por esta tragedia en Medellín. El aumento de homicidios en Barranquilla y en su área metropolitana de un 50% en comparación con febrero del año anterior ha impulsado a las autoridades a reforzar sus esfuerzos para poner en marcha nuevas estrategias de videovigilancia. Jorge Castro con el reporte. ¿Qué tal, Jorge? Adelante. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Es una estrategia encaminada a que las cámaras de seguridad de centros comerciales, de empresas, estén conectadas ahora con el centro automático de despacho CAD, de tal manera que cuando se registren hechos ilícitos, robos o cualquier acto de la delincuencia, lo mismo que homicidios, pueda haber una reacción más inmediata de las autoridades de policía. Inicialmente se comenzará con un piloto de tal manera que las cámaras de seguridad de 200 establecimientos comerciales estarán ya monitoreadas desde el centro automático de despacho para buscar esta reacción más rápida en caso de hurtos o en caso de asesinatos. Ya son 44 los homicidios registrados en la ciudad de Barranquilla en lo que va corrido del presente año y 33 en el municipio de Soledad, en el área metropolitana. En esta última localidad se concentra una lucha entre organizaciones del microtráfico que han advertido un aumento en los homicidios según el reporte que ha entregado la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se aspira que al final de esta campaña se pueda integrar al sistema de seguridad del centro automático de despacho unas 2.000 cámaras de seguridad de centros comerciales. Más adelante, Claudia, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Más adelante, sí señor, muchas gracias. Sigue el alquiler de niños y niñas para ejercer la mendicidad en las calles de Bucaramanga. Tan solo este año han sido rescatados 22 menores de edad. Eduard Herrera, ¿qué atención reciben estos niños y niñas migrantes? Hola Claudia y televidentes, lamentablemente el alquiler de niños para ejercer la mendicidad en las calles de Bucaramanga no ha parado. Las autoridades en los últimos días han venido desarrollando una serie de operativos para contrarrestar esta operación. Nosotros nos encontramos con el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas. Personero, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Personero, cuéntenos, ¿qué tipo de operativos han desarrollado para contrarrestar la mendicidad de los niños en las calles? Bueno, muy buenos días Claudia. La Personería Municipal de Bucaramanga, en calidad de garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio, ha realizado una serie de operativos diarios desde este año 2021, desde el mes de enero, en los cuales hemos encontrado una situación que se presenta, una situación real, que lastimosamente no se ha puesto en conocimiento de las autoridades
porque no ha sido posible probar estos hechos. Sin embargo, la confianza de la ciudadanía en un ente neutral, imparcial como es la personería, nos ha llevado a recaudar información que nos dan cuenta y una muestra real de la situación de una instrumentalización de los niños menores de edad. En su mayoría niños migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en el municipio, los cuales están siendo utilizados para recaudar dinero en los semáforos y en los puntos neurálgicos de la ciudad de Bucaramanga. Doctor, ¿cuántos niños han logrado rescatar ustedes hasta el momento? Bueno, en este momento nosotros hemos tenido la información real de 22 niños. Se presentan dos situaciones. Hay unos niños que han sido utilizados para ejercer mendicidad con la venia de sus padres, migrantes venezolanos. Ellos han sido puestos a disposición de las comisarías de familia de la Alcaldía de Bucaramanga, quienes han realizado un proceso de restablecimiento de derechos con una amonestación a sus padres por este ejercicio. Lo que nos preocupa realmente es el otro porcentaje, que se trata de mendicidad ajena. Esto es un delito penal en el cual están presuntamente cobrando un alquiler entre 30.000 y 50.000 pesos por los niños migrantes venezolanos para que genere lástima y genere de pronto un poco de conciencia en la ciudadanía para que puedan aportar con dinero. Esa es una situación que nos preocupa en el municipio de Bucaramanga y que no podemos esconder. Doctor, ¿y a esta hora los niños rescatados en dónde se encuentran? En este momento los niños, como le mencioné anteriormente, han sido puestos a disposición de la comisaría de familia, son devueltos a sus padres con una amonestación. Los niños que están en mendicidad ajena han sido puestos a disposición de hogares de paso y las personas que han realizado este delito han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien adelanta unos procesos legales sobre el tema. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Y Claudia, debido al alto número de niños que han encontrado en la calle ejerciendo la mendicidad, las autoridades locales anunciaron que van a intensificar los operativos en toda la ciudad. Nosotros más adelante regresaremos con el desarrollo de esa noticia. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera para Noticentro 1 CMI. Gracias, Eduard. Lamentable fenómeno. Hubo un robo masivo en un restaurante de cadena en el barrio Manga de Cartagena. Las autoridades se encuentran en la búsqueda del autor del hecho. Buenos días, Tatiana. ¿Qué se sabe del responsable? Claudia, televidentes, muy buenos días. Este robo se presentó en el restaurante de cadena que ven a mis espaldas. Llega este delincuente, se hace pasar como un cliente. Posteriormente intimida a las personas que están dentro del lugar, quitándoles sus pertenencias, sus celulares, dinero en efectivo, entre otras cosas. Posteriormente huye del lugar. Las autoridades manifestaron que se encuentran tras la búsqueda de la persona que cometió este hecho. Entre tanto, los residentes de aquí del barrio Manga han manifestado que requieren mayor presencia por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que se han presentado varios robos o atracos en las últimas semanas en este sector. También piden que no se ingresen a este barrio las motocicletas. Y cambiando de tema, se presentó un hecho de intolerancia en el puente de Chambacú, cerca a la India Catalina, cuando un taxista trató de arrollar a varios agentes de tránsito que se encontraban en un puesto de control tras requerirlo para una multa. Esto porque estaba obstruyendo la vía. Afortunadamente, durante este episodio los agentes de tránsito no resultaron heridos, pero ha manifestado la Dirección de Tránsito y Transporte que se encuentra realizando el acompañamiento a estas personas para que instauren la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Ante este hecho, el Departamento de Tránsito también ha hecho un llamado a la ciudadanía a respetar todos estos controles que se realizan en diferentes puntos de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias. Vamos a regresar ahora a Medellín. Les contábamos que una acumulación de gases fue la causa de la explosión en una vivienda de esa ciudad que dejó 9 personas heridas. Queremos conocer cuál es el estado de salud de estas personas. Yussi, adelante. Hola Claudia, buenos días, la saludo a las 11:28 de la mañana, justamente con este parte que dan no solamente las autoridades sino los médicos. Estas 9 personas se encuentran fuera de peligro, fueron trasladadas al hospital La María. Entre estos lesionados se encuentra un niño de 4 años, quien fue dado de alta debido a que no se encontraba en extrema gravedad. Entre tanto, las autoridades investigan si se trataría de una explosión.
por acumulación de gases o por un artefacto explosivo. Presuntamente por eso delegó a la policía con la unidad antiexplosivos la investigación. Y en otras noticias del departamento de Antioquia sigue la desesperada búsqueda por parte de los familiares y también las autoridades de 8 jóvenes que habrían salido desde Caldas el pasado jueves 26 de febrero rumbo hacia Cartagena para conocer el mar, pero que al llegar al corregimiento de Puerto Valdivia, esto en el norte del departamento de Antioquia, fueron reportados como desaparecidos. Según sus familiares, ellos al parecer habrían sido retenidos por parte de grupos armados que delinquen en esta zona y se podría tratar de un reclutamiento. Sin embargo, las autoridades aún dicen que hay que hacer la investigación. Y finalmente, otra tensa situación de orden público se vive nuevamente en el municipio de Morindo, esto entre límites de Antioquia y Chocó, en donde cerca de 170 indígenas de diferentes resguardos salieron desplazados por amenazas del ELN. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias. Yusi, muy amable, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI y regresamos con más noticias. En 15 días, Chile busca vacunar a 3 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre un aumento del 9% en nuevos casos de contagio con COVID-19 en Europa. De otra parte, la Iglesia Católica de Estados Unidos está sugiriendo a sus feligreses no vacunarse con la vacuna de Johnson & Johnson porque supuestamente esto implica un riesgo moral. Y Chile inició su plan más ambicioso. Pretende vacunar a 3,1 millones de personas en 15 días. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, informó que desafortunadamente después de tantos progresos y noticias que daban un poco de esperanza, los nuevos contagios de coronavirus volvieron a subir durante la última semana y por primera vez en casi 6 semanas. New cases of COVID-19 in Europe rose 9% to just above 1 million. This brought a promising 6-week decline in new cases to an end, with more than half of our region seeing increasing numbers of new infections. Señaló que esto ocurrió principalmente en Europa Central y del Este, pero que también es notorio en el occidente del continente, con más de la mitad de los países reportando un incremento en los casos, por lo que hizo un llamado a intensificar la vigilancia sobre las variantes del virus que son más contagiosas. La Comisión Alemana de Vacunas aprobó este jueves el uso del fármaco de AstraZeneca en personas mayores de 65 años. Alemania no había hecho esta autorización argumentando que no existían datos científicos suficientes del laboratorio británico-sueco que las fabrica. Con esta decisión, Alemania espera acelerar la campaña de vacunación muy criticada por los ciudadanos debido a su lentitud. En Estados Unidos, líderes católicos de San Luis y Nueva Orleans le están diciendo a sus feligreses que la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus tiene riesgos morales, porque es producida usando una línea celular de cultivo derivada de un feto abortado. No recomiendan explícitamente a los católicos no tomar la vacuna de Johnson, pero añadieron que los católicos deberían escoger las vacunas producidas por Moderna o Pfizer si están disponibles. Chile espera inmunizar al 80% de su población contra el coronavirus antes de que finalice junio de este año. Con la llegada de 4 millones de nuevas vacunas CoronaVac del laboratorio Sinovac, se dio inicio al plan del gobierno de vacunar 3.1 millones de personas en el país durante los primeros 15 días de marzo. Para lograr esta meta, el país necesita inocular aproximadamente a 300.000 personas a diario. Mientras en Brasil, donde los hospitales están al borde del colapso, el gobierno pretende adquirir 138 millones de dosis de la vacuna desarrolladas por el consorcio Pfizer, BioNTech y Janssen, la filial de Johnson & Johnson. El Papa Francisco aseguró en un mensaje de video para los iraquíes que viaja a su país como un peregrino de la paz tras años de guerra y terrorismo. Vengo come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dai cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere voi siete tutti fratelli.
Francisco emprende mañana su viaje a Irak, el más difícil de su pontificado, en medio de una pandemia y tras los últimos atentados y lanzamientos de misiles. Y ahora vamos con los titulares de las principales noticias de hoy. Tragedia en Bogotá. Así es la historia de Miguel Ángel Gamboa, el taxista que por evitar un robo fue asesinado. Otra mujer atacada con ácido. La víctima es una joven de 20 años. Capturan al asesino de la pequeña Celeste que murió por bala perdida. Alerta en Barranquilla por homicidios. En un año aumentaron casos en 50%. ¿Cómo va la vacunación de los adultos mayores de 80 años en Bogotá? Comerciantes del madrugón protestan en el centro de Bogotá. 22 niños migrantes rescatados de la mendicidad en Santander. Taxista intentó arrollar a agentes de tránsito en Cartagena. Con Claudia Palacios. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En manos del CTI de la Fiscalía está la investigación del caso del taxista Miguel Ángel Gamboa, de 52 años, asesinado mientras intentaba evitar un robo en el occidente de Bogotá. Stig Luengas, ¿hay pistas ya de los responsables de este hecho? Hola Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el barrio Mandalay, justamente donde ocurrieron estos hechos. Pues hasta el momento no hay pista de los delincuentes. Lo que sí se sabe es que es una banda organizada. Se movilizaban en 2 motocicletas en la cual cometieron el robo y también participó un vehículo particular. La delincuencia y la violencia en la capital del país no da tregua. Miguel Ángel Gamboa, un taxista de 52 años de edad, fue asesinado en plena avenida Américas en el occidente de Bogotá. Mi primo venía por esta vía, cuando los delincuentes salen de acá con la moto, impactan al vehículo de mi primo en esta parte y uno de los delincuentes que lleva el arma en la mano le impacta un tiro en el abdomen. 2 delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta, habrían cometido un fleteo en el barrio Mandalay. Luego de robar el botín con una alta suma de dinero, emprendieron su huida. El taxista, quien fue testigo de lo sucedido, intentó cerrar y atropellar a los ladrones. Uno de ellos accionó su arma de fuego sin piedad en contra del conductor. Los delincuentes hacen un intento de robo de fleteo en la parte de acá, a una cuadra, llevándose un bolso de la señora, y pues en esta parte sale la moto y pues acá impactan al carro de mi primo. Los sueños de este humilde taxista se apagaron por intentar ser un héroe sin capa en medio de otro robo en Bogotá. Sus 2 hijos lo recuerdan como un hombre justo y luchador. Su familia pide justicia, pues el asesino sigue libre, al igual que su secuaz. El llamado es que por favor las autoridades nos colaboren y sigan con la investigación, que este caso no quede impune. Entonces es preocupante, esto está saliendo de la mano de la inseguridad en nuestro país y aquí en Bogotá. Otro hecho de inseguridad y de homicidio que no se resuelve en su debido momento. Y en otras noticias, no cesa el flagelo de los ataques con ácido, especialmente a mujeres. Conocimos el relato de una mujer de 20 años. Yo perdí mi rostro. En su momento sentí que la vida ya no tenía ningún sentido. Lucía Tamayo, con solo 20 años de edad, es una de las múltiples víctimas de ataques con ácido que se presentan en la capital del país. No me reconocía tal vez al verme en un espejo porque decía que esa no era yo. Como ella, decenas de niñas y jóvenes están en el olvido. En pandemia las autoridades como que pasaron esto a un segundo plano. O sea, no le prestaron como la mayor importancia. Y eso es algo muy importante porque esto me sucedió a mí en plena pandemia. Su exnovio habría sido el responsable del vil ataque y aunque su aspecto físico cambió, ella sabe que no todo está perdido. Ya con el pasar del tiempo de los días aprendí a amarme, a quererme. Entonces, ¿qué sucede? Aprendes a valorar más tu vida. El concejal Jorge Colmenares asegura que en plena pandemia no se realiza ningún control ni prevención de este delito. Al preguntarle a las alcaldías locales, nos dicen que no han hecho ningún control sobre la venta de estas sustancias corrosivas por estar concentradas en el COVID-19. Cada año 1.500 personas son víctimas de ataque con ácido en el mundo. En Colombia el promedio es de 100, en su mayoría mujeres.
Y continúa a esta hora una protesta pacífica en el centro de Bogotá por parte de comerciantes, quienes exigen que vuelva el denominado madrugón. Este miércoles, cientos de comerciantes del centro de Bogotá protagonizaron una protesta pacífica. Todas estas personas pidieron a la alcaldía de Bogotá que modifique los horarios de apertura de locales en los centros comerciales y en general en el sector de San Victorino. Aseguran que sin el denominado madrugón no hay ingresos económicos. Entendemos la problemática del virus, entendemos que no queremos ser foco de contagio, no queremos que la ciudad de Bogotá se vuelva a presentar en alerta roja, pero sí es necesario reactivar cientos de comerciantes, familiaempresas que dependen de esta industria. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar nuestros horarios habituales, que son de 1 de la mañana a 9 de la mañana. Nosotros no somos personas que congestionamos ni estamos creando caos en la ciudad. La alcaldía de Bogotá estudia el posible ajuste de horarios, pero asegura que en las madrugadas era cuando se presentaban aglomeraciones sin control, escenarios no favorables por la pandemia del coronavirus. Afectaciones viales a esta hora en el centro de Bogotá a causa de las protestas, especialmente en la carrera 10ª con calle 12. Tomar vías alternas a los conductores que se desplazan por este punto de la capital. Yo por ahora me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Muy amable, Stig, muchísimas gracias. Y en Cali capturaron al hombre involucrado en el crimen contra Celeste, la bebé de 1 año que murió por una bala perdida. Sebastián, lo saludo de nuevo. ¿Qué antecedentes tiene esta persona detenida? Claudia, televidentes, de acuerdo con las autoridades, este hombre de 21 años capturado en las últimas horas no presenta ningún tipo de antecedentes judiciales. Hasta una vivienda en el oriente de Cali llegó el operativo de la policía que permitió dar con la captura de alias Gaitán, hincha implicado en la muerte de una bebé al disparar contra seguidores de otro equipo de fútbol de la ciudad. Del presunto homicida de Celeste, la menor de 1 año de edad, que murió cuando se encontraba paseando con su madre en un parque de Cali y que en un enfrentamiento entre hinchas del Deportivo Cali del América recibió un impacto de fuego en la cabeza, perdiendo la vida. El detenido tiene 21 años, no presenta antecedentes judiciales y en el momento de su captura no puso resistencia. Se realiza en horas de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, en el sector del barrio Fortaleza, es Comuna 11, Agua Blanca, en la ciudad de Cali. Un equipo especializado de la Policía Nacional, Policía Judicial, Inteligencia, en conjunto con nuestro halcón, da con la ubicación de esta persona, inmediatamente se realiza el allanamiento, dando con la captura del mismo. El capturado quedó a disposición de las autoridades por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En otras noticias, una madre denunció que su hijo fue asesinado en una estación de policías en el oriente de la ciudad cuando permanecía detenido. En esta estación de policía en el oriente de Cali fue donde falleció John Eider Delgado Calderón cuando permanecía detenido y su familia no ha recibido explicación de las causas que rodearon su muerte. Que él había muerto de una muerte natural, que apareció muerto en la celda de la estación de Cepaz. Y el dictamen forense da que él fue brutalmente asesinado, una muerte violenta. Los parientes en medio del dolor piden justicia para que la muerte del joven que actualmente se dedicaba a oficios varios no quede impune. Él me dijo, mamá, allá 2 negros grandes me hicieron quitar la ropa, me robaron a mí un pantaloneta y uno de ellos me golpeó. Y 2 más se acercaron con unos chuzos a apuñalearme. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali anunció una investigación para que determine exactamente las causas que produjeron el deceso de esta persona. Asimismo, por ser una entidad policial, se apertura una investigación preliminar para establecer responsabilidades dentro de los hombres de la Policía Nacional. La víctima tenía 20 años y cumplía 7 días detenido y sindicado por el presunto delito de hurto agravado y calificado. En la tarde, amigos y familiares realizarán una marcha en el oriente de Cali para pedir justicia por este crimen. Es por ahora toda la información desde la capital del Valle, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Una buena tarde para usted, Sebastián. Bogotá ampliará por 2 meses el plazo para el pago de impuestos distritales. Diana Giraldo, ¿qué otros beneficios recibirán los sectores más golpeados por la pandemia?
Claudia y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Pues los sectores económicos que sufrieron durante la pandemia del coronavirus tendrán varios beneficios. Entre ellos, podrán pagar el predial el próximo año por cuotas. Eso sí, tendrán que hacer la declaración antes del 31 de mayo de este año. Nos referimos a los bares, a los restaurantes y también a los hoteles. En la siguiente nota, la explicación de los beneficios tributarios para pagar tanto el impuesto predial como el de vehículos y el ICA. Ante la difícil situación financiera que atraviesan los bogotanos por cuenta de la pandemia, la alcaldía ampliará 2 meses las fechas para el pago de impuestos. Y ya el año entrante tendremos una situación distinta, pero este año tenemos que darle una mano a la reactivación. El predial, con el 10% de descuento que se vencía en abril, ahora se correrá para el mes de junio y para pagarlo sin descuento habrá plazo hasta julio. Para pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento habrá plazo hasta julio y sin descuento en agosto. Ahora se aplaza para entre el 15 y el 23 de junio. Antes era abril, ahora es junio, ¿sí? 2 meses. ¿Por qué por días? Porque nosotros estamos implementando un sistema de pago gradual según el último número del chip del predio. Los sectores económicos más golpeados por la pandemia, por ejemplo, restaurantes, bares y hoteles, o cualquier comerciante, podrá pagar el predial el próximo año, siempre y cuando haga la declaración antes del 31 de mayo de este año. No tendrán que pagar ni un centavo este año. Pueden pagarlo en 4 cuotas. Estas son las fechas de las 4 cuotas el año entrante. Las fechas para el impuesto de ICA se correrán un mes. El recaudo proyectado para este año es de 3.8 billones de pesos. Muy bien, y en el mismo evento la alcaldesa Claudia López le pidió la renuncia a la gerente de la subred Centro Oriente por la fiesta en el Hospital Santa Clara. La mandataria dijo que le perdió la confianza y que espera que hoy mismo dé un paso al costado. La fiesta en el Hospital Santa Clara tiene entre la espada y la pared a la gerente de la subred Centro Oriente, Claudia Ardila. La propia alcaldesa Claudia López le pidió la renuncia luego de conocer que mintió al decir que no sabía del festejo cuando se enteró al día siguiente. Por eso quiero decir que hemos perdido la confianza en esa funcionaria y le hemos solicitado la renuncia. Y esperamos que la presente hoy mismo, ojalá. Pese a la molestia de la alcaldesa y del secretario de Salud, la funcionaria se negó a separarse del cargo. La señora Claudia Ardila cometió abiertamente por lo menos una indelicadeza y le mintió al Consejo de la ciudad y nos mintió a nosotros en relación con una aglomeración y una reunión absolutamente indebida que hubo en diciembre. Nosotros no podemos aceptar de ningún funcionario público de la alcaldía, de ninguno, un acto indebido que deshonre la confianza que le hemos dado los ciudadanos y la alcaldía mayor. Como no es un cargo de libre nombramiento y remoción, la cuestionada gerente podrá quedarse 3 años en el cargo si así lo quiere. La fiesta se registró en diciembre, en plena pandemia, en las instalaciones del hospital. Muy bien, con esta información nos despedimos a esta hora del día desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana. Una buena tarde para usted. Al regresar a Noticentro 1 CMI, vamos a ver cómo va la vacunación de adultos mayores de 80 años en Bogotá. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sin lesiones graves están las 9 personas que resultaron heridas tras la fuerte explosión o por la fuerte explosión en una vivienda de Medellín. La causa de este siniestro fue la acumulación de gases. Yusi Chaparro con más detalles. ¿Qué tal, Yusi? Hola Claudia, buenas tardes. Las autoridades delegaron esta investigación a la unidad antiexplosivos de la policía para determinar si sería por esta explosión de gases, como usted lo dice, o por algún artefacto. La fuerte explosión se presentó a las 2:30 de la madrugada en esta vivienda del barrio Robledo Kennedy, noroccidente de Medellín. 9 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 4 años. Tanto que nos despertó, nos movió a todo, porque eso medio se movió así todo. Como cuando en principio hay un temblor de tierra, pero eso sonó un eco, el berraco que cae y no termina. Esta joven vivía en el primer piso de la casa que tenía 3. Hoy siente que se salvó de milagro. Cuando salí vi mucho humo, me dio mucho susto y empecé a despertar a mis hermanos. Y salimos corriendo y empezamos a ayudar a la gente pues que quedó atrapada, la señora, el niño.
y ya pues eso es lo único que la verdad me acuerdo en el momento. Al Hospital La María fueron trasladados los lesionados, en donde se recuperan. El niño de 4 años de edad con unas lesiones de tejidos blandos leve fue dado de alta. 4 adultos, de los cuales 2 de ellos también presentan unas lesiones de tejidos blandos leves y fueron dados de alta, y 2 personas que se encuentran en observación. Las autoridades investigan si se trató de una acumulación de gases o de un artefacto, por lo que delegaron la investigación a la unidad antiexplosivos de la policía. Y en otras noticias, las autoridades de los departamentos de Caldas y de Antioquia adelantan las investigaciones para encontrar a 8 jóvenes reportados como desaparecidos. Los 8 jóvenes desaparecidos siguen siendo buscados por las autoridades de los departamentos de Antioquia y Caldas, que tratan de establecer si fue un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Ya articulamos con Gaula, venimos haciendo una trazabilidad por parte de los celulares de ellos. Entre tanto, la angustia crece para los familiares de los jóvenes que soñaban con conocer el mar. Se destapó en un llanto, llorando, diciéndome que me amaba mucho, pidiéndome la bendición y que se iba a demorar mucho tiempo en volver, muchos meses. Es que viajaban en mulas porque los choferes los legalizaban y tuvimos conexión con ellos hasta el sábado. Aunque aún no hay rastro de su paradero, la ONU alertó en las últimas horas sobre las continuas desapariciones de jóvenes que se presentan en el Bajo Cauca antioqueño. Y una difícil situación se presenta nuevamente en el municipio de Murindó, en donde cerca de 170 indígenas salieron desplazados por temor al ELN. Son cerca de 170 personas de comunidades indígenas del Alto Baudó, límite de Antioquia y Chocó, las que salieron desplazadas en las últimas horas por amenazas del ELN. 48 familias indígenas del pueblo Embere Yávida del municipio de Murindó tuvieron que desplazarse desde su comunidad Turriquitado Alto al resguardo Turriquitado Llano, esto por amenazas del ELN. La Defensoría del Pueblo atiende la difícil situación humanitaria en el departamento de Antioquia por intimidaciones de grupos armados que ya dejan más de 6.000 campesinos e indígenas afectados durante el último año. Hoy exactamente salen mis funcionarios nuevamente a Ituango y al Bajo Cauca y a Peque a atender estas situaciones a través de los comités territoriales donde nos asisten todas las autoridades. Este hecho de orden público se suma al ataque armado contra una familia en la que madre e hija fueron asesinadas en Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, y un menor de 17 años resultó herido. Solo estos indígenas que logren llegar hasta el casco urbano de Murindó podrán recibir atención. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Muchas gracias. Y a paso lento avanza la vacunación de adultos mayores de 80 años en Bogotá. Hasta ahora, 50.000 personas han recibido la dosis de Pfizer o de Sinovac. Luisa Fernández, ¿qué dicen las autoridades de salud? Claudia, muy buenas tardes. Las autoridades de salud lo habían advertido desde que llegó el primer lote de Sinovac, o el único lote de Sinovac, que la vacunación para adultos mayores sería lenta. Sin embargo, dicen expertos en salud que ha sido más lenta de lo que se determinó. Los adultos mayores de 80 años hacen parte de la primera etapa de vacunación que se prevé termine a finales de marzo. Sin embargo, al paso que avanza la jornada, los cálculos apuntan a una finalización meses después. En Colombia han sido vacunadas 191.480 personas y en su capital 43.268. En el más reciente reporte se registró el siguiente panorama. Mientras en 24 horas fueron aplicadas al personal de salud 3.458 dosis, los mayores de 80 solo recibieron 99. Pero, ¿cuáles son los obstáculos para que la jornada en esta población avance a paso tortuga? Desafortunadamente, muchos de nuestros mayores sufren el abandono y la soledad. Padecen enfermedades discapacitantes a nivel físico y mental, y caracteriza a esta población una amplia brecha tecnológica en la información y en el acceso a las comunicaciones. Los primeros escenarios a donde llegó Sinovac en la capital del país son los centros geriátricos. Así avanza la jornada en esos lugares. Ya tenemos prácticamente el 90% de las instituciones de persona mayor con los adultos mayores de 80 años vacunados, pero es apenas el inicio de la vacunación. Pero,
¿Cómo podrían mejorar los procesos de inmunización para estos mayores? Las mesas territoriales en cabeza de las secretarías de salud municipales y departamentales, de la mano de las IPS y EPS, con el apoyo de los líderes comunitarios en territorio, debemos acompañar ese proceso de identificación oportuna. ¿Dónde están nuestros mayores? Llegar a ellos si es necesario a sus domicilios y garantizar que se apliquen la primera y la segunda dosis. Igualmente fortalecer los call centers. Solo Bogotá cuenta con más de 163.000 personas que son mayores de 80 años. Y precisamente el Hospital San Blas inició su jornada de inmunización, como decimos, la dramática historia de una de las integrantes de la primera línea de atención. Todos estábamos esperando desde que inició la campaña de vacunación el 18 de febrero. Y a la doctora Adriana López este 4 de marzo le llegó su turno. Tras entregarle su pasión como médica internista durante 25 años al Hospital San Blas, la IPS respondió vacunándola primero. Es un triunfo con dos sabores para ella, pues asegura que no ha sido fácil. Yo estoy muy contenta por mí misma, por mis compañeros, que estamos en primera línea de exposición a esta enfermedad y a esta pesadilla. A la profesional de la salud, la pandemia la arrebató varios de sus colegas, entre ellos y el más doloroso, su ex alumno y quien fue su compañero durante varios años, el médico internista Óscar Pérez. Al galeno fallecido, la crueldad del virus lo atacó. Se llevó a su hijo una semana antes que a él y varios integrantes de su familia registraron complicaciones de salud. La doctora López lamenta que su amigo no alcanzó la inmunización. Haber perdido a cualquiera de nuestros miembros de la familia es una tragedia, pero haber perdido a alguien que se dedicó a manejar, a cuidar de otros seres humanos durante 20 años sin pausa, realmente es una tragedia. Recuerda sus últimos días. 3 días antes de que el doctor Pérez entrara a la unidad de cuidado intensivo, hizo turno y esa misma noche vio 10 pacientes de COVID muy severos. Atendió pacientes hasta las 5 de la mañana. 264 personas profesionales hacen parte de la primera línea de atención del Hospital San Blas. Hoy mismo serán inmunizados. Este proceso se ha convertido en una motivación para todos. ¿Y cuáles son los mecanismos del distrito para detectar y combatir el virus? En el siguiente informe les contamos. La estrategia DAR, Detecto, Aíslo y Reporto, se ha convertido en el pilar del distrito para combatir la pandemia, mientras la vacunación alcanza la inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que para tener por lo menos el 70% de la población vacunada, si tenemos la disponibilidad de la vacuna, van a pasar varios meses. Y si nos relajamos en las medidas, vamos a volver a tener la posibilidad de tener un tercer pico en Bogotá. Algunos puntos del mecanismo atienden a la ampliación de puestos de tomas de muestras en estaciones de Transmilenio. Vamos a tener alrededor de 10 puestos por cada una de las 4 zonas grandes de Bogotá. Norte, centro oriente, suroccidente y sur. Van a tener cada una de esas zonas, unos 10 puntos de muestra para que podamos tomar pruebas en estas zonas. Con el regreso a clase, las instituciones educativas también serán priorizadas para este ejercicio. Tenemos 159 de los 400 colegios oficiales que ya nos reportaron los protocolos, ya hicimos revisión de protocolos y visitas y ahora vamos a empezar a llegar a partir de la próxima semana a estos colegios a la toma de muestras a la comunidad educativa de adultos. Con actividades pedagógicas, el distrito le deja un mensaje claro a los ciudadanos: el virus no se ha ido. Son las noticias que por el momento se registran en la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y por el alto número de homicidios en Barranquilla, las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales comenzaron a integrarse al sistema de seguridad de la Policía Metropolitana en la capital del Atlántico. ¿Cómo funcionará este sistema, Jorge? Y a propósito, esto es porque hay un gran número de homicidios en lo que va del año. Recuérdenos la cifra. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Ya son 77 los asesinatos que van entre Barranquilla y Soledad y la conexión del sistema será a través de Internet. Por los 44 asesinatos en Barranquilla en lo corrido del año y los 33 en Soledad, las autoridades buscan estrategias para combatir el crimen. Para enfrentar este accionar de la delincuencia, inició en Barranquilla la integración de cámaras de seguridad que pertenecen al sector privado. Hoy tenemos una estrategia fundamental
que ha logrado cambiar la historia del crimen en muchas ciudades. Ahora, lo que estamos develando es una estrategia que ha sido utilizada en ciudades como Londres, que pasó a ser la ciudad con mayor número de cámaras por habitante. Según el alcalde, este proceso será clave en la seguridad de la ciudad. Tienen que integrarla a su sistema de grabación, que la mayoría de comercios ya tienen, y bajo unas especificaciones, darnos la imagen a nosotros mediante una IP, es decir, mediante el Internet. La estrategia inicia con 200 cámaras escogiendo los puntos más neurálgicos de la ciudad y trabajando con los gremios. La meta, Claudia, es integrar y conectar directamente con el centro automático de despacho 2.000 cámaras de seguridad de establecimientos comerciales. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Haremos seguimiento de los resultados de esa estrategia. Muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, les invitamos a que vean La Rosa de Guadalupe y esta noche, a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.